Bienvenidos a Entre Datos, dos compañeros, amigos, interesados por el medio empresarial, por el medio social, eh, por bueno, la ciudadanía, en conversaciones que hasta ahora se habían mantenido en un café, en una biblioteca, en un encuentro empresarial, pero que nos parece interesante compartirlas. Así es, bienvenidos a Entre Datos. Aquí vamos a estar ofreciendo estas conversaciones que normalmente manejamos en términos amistosos, privados, como tú acabas de decir, y bueno, creemos que podemos aportar bastante datos para pensar sobre los temas, para Sumar en positivo. sumar en positivo. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Les presento a Ángel Márquez. Yo les presento a Jorge Alvarado, Y hoy vamos a tener una conversa entre datos. Entre Datos. Ángel, tú sabes que hay algo que a mí siempre me llevé de cuando estuvimos ahí estudiando, y el profesor, ¿cómo que se llamaba? Cáceres, Alejandro Cáceres, Alejandro Cáceres. Alejandro Cáceres, el hecho, Estrategia. estrategia empresarial, exactamente, el hecho, el cuento de al Cuino de York o al Cuino de Cuellar, ¿no? Que Ah, entiendo yo, de lo que me recuerdo, con una persona que se acercó a Alejandro Magno, si no me equivoco, así después es. de la devastación de Europa y todo aquello, bueno, para reconstruir. Y entiendo también que este señor era como uno de los terratenientes o una persona pues muy, muy adinerada. Eh, y te lo comento porque a mí me llama mucho la atención lo reciente del tema Elon Musk y Donald Trump, ¿no? Sí, además el caso de Elon Musk y su participación ahora en política, digamos, por supuesto iba a levantar como que mucha atención de la opinión pública, pero además viene de que originalmente teníamos como un Elon Musk más, con menos intención de participar en política. Abstraído. Hizo entrada en la campaña pues genera todo un revuelo. Incluso sería bien interesante pensarlo cómo trae los votos hacia Donald Trump. Pero lo más interesante de pensar, tú que estás en el tema financiero, lo más interesante es cuánto puede ser eso, cómo pudiéramos analizar, pensar el retorno de su inversión, porque además participa financieramente, no es que es una figura que se acerca simplemente a la campaña, sino que es un donor, un participante fuerte en la campaña. No sé cómo se te ocurre a ti que pudiéramos pensar en cuál es el retorno de esa inversión. Bueno, a ver, con la parte financiera, eh, eh, uno lo primero que pensaría es cuánto se movieron las acciones de Tesla, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Después del resultado, porque Así se es. pudo haber movido de manera contraria si el resultado hubiera sido Hubiese otro. sido Entonces, adverso, así es. eventualmente es una apuesta, ¿no? Entonces se habla que la inversión fue alrededor de 120, 100, 130 por ahí. 130 millones más o menos. Decir números es medio complicado. Sí, sería un Eh, análisis no propiamente un análisis de retorno de inversión, sino una visión más cualitativa de cómo pudiéramos interpretarlo, ¿no? Totalmente, pero por eso te digo, o sea, lo primero que uno piensa, bueno, ¿cuánto variaron las acciones? Pero no son las acciones. Es siendo una persona que aparte piensa en el futuro Así es. fuera de la Tierra, qué tanto puedo capitalizar hacia adelante, ¿no? Sí. Entonces, en términos de proyectos, en términos de los abogados ahí hablan de algo que ellos le dicen el lubricante procesal en términos de lo que es Interesante ese término. exactamente, en términos de lo que son los temas metalegales o regulatorios o flexibilización de regulaciones, puede representar eso para él, ¿no? Sí. Creería yo que puede haber algo de eso allí, ¿no? Ahí hay un elemento que definitivamente tenemos que considerar y es el elemento que tiene que ver con la liberación o la liberalización de la economía. De hecho, ya Trump Ujú. anunció, o en todo caso, sí, bueno, Trump anunció la denominación o la integración del mismo Elon Musk en el gobierno bajo una figura que es algo así como el Departamento de Eficiencia Gubernamental, algo así, ¿no? Lo cual es muy gracioso Mm. porque pudiera uno que ha visto, digamos, agua pasar bajo el puente, Mm. cómo va a ser la experiencia de esa, porque ya de por sí crear un departamento implica un proceso burocrático para constituir procesos, ¿no? Entonces ahí pudiera haber un contrasentido, pero no deja de ser interesante lo que hay filosóficamente atrás de, digamos, una propuesta de traer a alguien como Elon Musk para hacer algo más ágil, un gobierno más ágil como primera instancia, ¿no? Como primer nivel.
Y como tú lo estabas indicando, si nosotros quisiéramos evaluar, digamos, por qué una persona como Elon Musk se tira esta apuesta, entran también los elementos éticos, ¿no? Y creería que son los que generan como más movilización, ¿no? Ujú. Claro, los intereses que tiene con respecto a intervenir en proyectos NASA o ser parte de los proyectos NASA en función en el contexto de su inversión en materia aeroespacial, o los temas que tienen que ver con la industria automotriz por energía eléctrica, Ujú. eh, que se Bueno, supone que es más limpia, ¿no? sí, y por no meter el tema, y a lo mejor conecto mucho con esa parte regulatoria, bueno, mi expertise hacia lo financiero y fiscal es en la mano de abogado, entonces el tema regulatorio es clave, ¿no? Y entiendo yo, han habido cualquier cantidad de operaciones que se han frenado, que han podido representar una expansión de los proyectos que tienen tanto Elon Musk como empresas relacionadas y no han podido pasar por temas regulatorios. Entonces, esa parte, no solamente la empresa en sí, Tesla, X o cualquier otra, sino lo que representa en términos del movimiento completo. Qué Sin interesante. embargo, a ver, no puedo dejar de pensar en el Ministerio de la Felicidad, pero bueno, las credenciales aquí son totalmente Pero diferentes, qué ¿no? interesante el tema regulatorio, porque pareciera, ahora que lo dices, se me ocurre que lo regulatorio termina siendo como el gran motivador digamos, del empresariado, pero cuando estoy hablando del empresariado, digamos, de quien es efectivamente el inversionista, de involucrarse en política, ¿no? Porque efectivamente lo regulatorio, con esto no quiero decir que no sea necesario, pero Claro. lo regulatorio en su estructura, en su burocracia, bueno, termina frenando algunas cosas, ¿no? Porque bueno, el que se dedica exclusivamente a regular, pues empieza a ser visto como que empieza a tener exageraciones, como que empieza a tener algunas, llamémosla así para el momento, excentricidades en torno a sus decisiones de política que terminan frenando, ¿no? Terminan generando una burocracia. Si bien la regulación se crea para efectivamente contener riesgos, contener daños que pudieran ir atrás de las iniciativas gubernamentales o eventualmente contener daños morales, Ujú. pues esa malicia al pensar pues termina convirtiéndose en una especie digamos, la malicia al pensar como regulador termina convirtiéndose en un freno, ¿no? En una especie de alcabala. De mi experiencia pudiera contar muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? De funcionarios intentando regular cosas que cuando vienes a ver tienen una exageración a la hora de pensar. Y termina siendo el motivador de muchos actores que son propiamente la expresión o la representación de las empresas, quienes se ven motivados entonces a incursionar en política de algún modo, ¿no? De algún modo. En el caso de Elon Musk, en un país como los Estados Unidos, pues básicamente se está montando como en el portaaviones que lo puede llevar a reducir, a flexibilizar lo que sería la regulación, ¿no? De manera que creería que interesante la preocupación de la gente, si uno quisiera pensar en cómo se está manejando en la opinión pública a partir de lo que pone la gran prensa a disposición, estaría el tema por un lado estaría, bueno, quienes quisieran que la cosa fuera más rápida, Ujú. el Make America Great Again o el hacer América grande de nuevo, ven esto como una oportunidad porque, bueno, la industria capitaneada por un personaje como Elon Musk, impulsada, digamos, por el ímpetu de Donald Trump, Ujú. digamos, efectivamente pudiera dar concreción a ese sueño, ¿no? Sí, Eh, ahí bueno, dos cosas. Diste ¿cómo es América? Hacer América. hacer América grande de nuevo. Estaba conversando de eso y me venía la Pero expresión. nosotros en los Andes decimos Make America Great Again, decimos nosotros los ocho. Bueno, es decir, yo ni siquiera me atrevo a decirlo porque siempre que hay una expresión en inglés, me acuerdo de que Celia Cruz decía, My English is not very good looking y el mío tampoco. Entonces, no me atrevo por allí, Pero debe ser así. seguro. Pero, a ver, hacia adelante un poco, o más que hacia adelante, pensando un poco en lo que hizo Trump anteriormente, y creo que lo conversábamos en estos días, yo recuerdo que los productos estos Made in USA, bueno, me salió bien el English, ¿Viste? hecho en América, O en Estados Unidos de sí, o en América. Estados Unidos de América, esos habían desaparecido. Yo recuerdo Es haber estado en correcto. el 2018 y encontrar unos vasos hechos allí. Entonces, pues de alguna manera, si esto puede ayudar
no solamente América, digo, una contribución a nivel global, porque estamos hablando también de una de las primeras economías, ¿no? Así es. Porque uno puede pensar que sucede allí solamente, ¿no? Pero es que espérate, lo que sucede allí eventualmente puede llegar a salpicar. Pues estás hablando de un fenómeno bien interesante que está dentro de este contexto digamos, de la entrada en escena de Elon Musk y la aspiración de hacer América grande de nuevo. El tema de quién hizo grande a China, efectivamente, ¿no? A pesar digamos, ser de estar distanciados desde el punto de vista ideológico, Ujú. pero la verdad es Estados Unidos quien facilita con la inversión, con toda la movilización de la producción hacia China, quien hace finalmente con su inversión que China se haga tan grande como lo es, ¿no? Contribuye desde el punto de vista económico, porque como país Claro. y todo esto ya sabemos la importancia que tiene por su tamaño. Pero paradójicamente, y lo estás diciendo y me viene una anécdota interesante porque en aquel Museo de la Independencia de los Estados Unidos en Filadelfia, ¿Dónde está la campana? correcta, Ah, correcto, y porque, bueno, ahí sesionó por primera vez el sí. Congreso de los Estados Unidos. Uno iba inmediatamente después que haces la visita, hay una tienda, como siempre ocurre en Estados Unidos, y entonces para comprar toda la memorabilia asociada Ujú. y en este caso, bueno, eran que sí soldaditos de los republicanos, perdón, quiero decir, los soldaditos de los Los colonizadores, de los casacas ingleses, rojos. y los casacos rojos y los azules, ¿no? Y entonces, eso era hecho en China, por ejemplo, ¿no? Paradójicamente, muchas cosas que tú digas he comprado, bueno, hecho en China, mucho del producto que originalmente comprábamos nosotros como hecho en Estados Unidos, bueno, se convirtieron a hecho en China. Entonces, ese fenómeno es bien interesante y toda esta estrategia que viene o que en todo caso ha planteado Trump en este sentido de los aranceles, Ujú. bueno, creo que va a ser un factor bien interesante porque eso había quedado como una política para países como los nuestros, ¿no? Donde era Ujú. muy importante el juego arancelario. No estoy diciendo que los Estados Unidos no, pero los Estados Unidos en los últimos 20 años probablemente estuvieron jugando agresivamente a los tratados de libre comercio entre, bueno, los países que Totalmente. estaban dispuestos a asociarse con ellos. Y bueno, eso pareciera que viene una reversión. Y yo recuerdo que precisamente viendo ese tema en Estados Unidos, era en ese momento, hace 20 años atrás, era un gran logro de la Ujú. política exterior y comercial de los Estados Unidos, el tema de todos los tratados de libre comercio que estaban firmando, que sí, bueno, con Canadá, Canadá y México, con países que estaban establecidos en el Pacífico. De hecho, había uno de estos comercios, se llamaba ahora no recuerdo el nombre, era un tratado de libre comercio del Pacífico, ¿no? De los Ujú. países del Pacífico, porque, bueno, compartían básicamente el océano y digamos, una ventaja comparativa que, bueno, ya estaban Estrategia, sí. aprovechando, ¿no? Ujú. Efectivamente. Entonces, ahora estamos viendo un nuevo momento en ese sentido. Y bueno, pues vamos a ver cómo se mueve esta estrategia y cuál es la jugada ahora de China. También será interesante ver desde este punto de vista. No sé No, si se- totalmente. Tú sabes que el cerebro mío es así como infantil, eventualmente, y entonces tú haces todo el análisis de China y el cerebro mío lo que piensa, no hay lopa. Y en Estados Unidos, pues, de alguna manera se dieron cuenta de eso. Todo el día alza lo para allá, o para allá, se me quedé Absolutamente, hablando chino, y la ropa entonces venía de allá para acá. absolutamente. Entonces, hey, ¿cómo es el asunto, no? Entonces, Sí, pero bien es medio interesante. ilustrativo el asunto, pero el cerebro, Pero eso se conecta, ¿no? interesantemente estamos hablando de economía sin ser Totalmente, economistas y sin entrar en una conversación de economía. totalmente. Porque efectivamente lo que está pasando, digamos, si lo vemos en la historia, Ujú. es el tema, porque eso no pasa simplemente porque, bueno, que nos descuidamos y le dimos la producción a China, Claro. sino que todas estas estructuras, las estructuras de los sindicatos, Ujú. bueno, como lo llaman los Estados Unidos, los unions, este, el tema de hacer más eficiente la producción, los costos Menores asociados, costos, claro, tema de menores exactamente, costos, reduce costos, entonces, bueno, eso es lo que impulsa al inversionista, porque la verdad, el capital, como suelen decir los economistas, ujú, tiene dos características, ¿no? Siempre es averso al riesgo y en consecuencia cobarde, digamos, por ujú, su, por su, por su definición. Bueno, siempre busca donde están las oportunidades, ¿no? Entonces, a mayor control, a mayor riesgos en términos de discusiones laborales, al incrementarse la protección de los trabajadores, que no la cuestionamos o no la cuestiono, ujú. pero de cualquier modo también empiezan a generarse unas estructuras que, como ya decíamos, hablando de las regulaciones, bueno, empieza a frenar de alguna manera la relación.
del inversionista con el local o con el lugar donde está, con el país, pudiéramos decir. Pero en el caso de los Estados Unidos, un país, digamos, vasto territorialmente hablando, con una estructura realmente federal, donde hay una independencia entre los estados. Bueno, todo este tema de las regulaciones de cada uno de los estados empiezan a hacer más compleja la dinámica económica, y eso es lo que hace bueno, que opten por versiones más económicas o más baratas donde hacer su inversión, ¿no? Entonces, esto no es casual, pero bien interesante, y aquí conectamos con la idea inicial de nuestra conversación, porque, bueno, buscar relajar la regulación empieza a ser un motivo ahora para hacer más grande, para hacer América grande de nuevo, ¿no? Sí, sin embargo, tú sabes que dices lo de las unions y los sindicatos y todo lo demás, y no puedo dejar de pensar en qué sucedió cuando Twitter cambió de Twitter a X en términos de la reducción de empleados que hubo. Ojo, y eventualmente eso es eficiencia. Mucha gente apostó que eso no iba a suceder. Y este señor lo están poniendo en un tema de eficiencia. Entonces, yo me imagino que a nivel de Estados Unidos y en muchos otros sitios, porque las empresas americanas o estadounidenses no están solamente en Estados Unidos, sino a nivel Son global. empresas globales. Entonces también deben de estar pendientes de ese tema de eficiencia, cómo me va a afectar, ¿no? Sí. Ojo, a lo mejor eso no está relacionado directamente con el retorno económico, pero yo creo que ahí puede haber también un retorno, digamos, de percepción. Y en términos económicos también la percepción afecta el valor, pues, de los activos. Y hay algo que te digo esto y se me viene a la mente, y este es el segundo gobierno de Trump. Generalmente lo que escuché en estos días, porque yo no soy analista político ni nada de eso, pero escuché que la mayoría de los presidentes, cuando van a reelección, tratan de ser muy blandos o más relajados, menos estrictos, menos fuertes, tough, en el primer mandato, pero en el segundo, pues dele, que ya no tengo otro. Y Trump está en ese escenario con un señor que apunta a eficiencia. Entonces aquí el impacto Yo puede ser... desconozco, o sea, ese detalle dentro de la Constitución de los Estados Unidos lo desconozco, pero yo no sé si este es considerado un Pero segundo tú has periodo. estudiado el tema Sí, tú sí, hiciste sí, un tema ahí sí, y me da pena por de eso, porque lo que política. ahora me lo está diciendo, No, lo pero recuerdo, bueno. pero yo entendería que este no sería el segundo periodo, o sea, si él está eligiéndose, entendería que Ok, se pudiera reelegir, pero esto ok, pudiera ok, ser una ok. imprecisión de mi parte. No lo recuerdo, No te pero preocupes. entendería que él pudiera Igual yo reelegirse. lo escuché. No, pero interesante, porque además en su campaña, en la campaña de Trump, él de alguna manera sí se plantea diferente. O sea, de alguna manera podemos decir que tenemos un estereotipo de Trump como, digamos, como personalidad, ¿no? Pero la verdad él fue diferente, él fue muy distinto al Trump de la campaña anterior, incluso de la campaña contra Biden, ¿no? La que pierde, Claro. efectivamente. Incluso en otra conversación que tú y yo teníamos, yo te decía que él en esta campaña hizo lo que lo hizo de manera más razonable, ¿no? Mejor manejado. Y sus contendores, es decir, la señora Kamala Harris, de alguna forma aplicó la misma, ¿no? Salieron a perseguir al contendor. Y bueno, además de otros elementos que tienen que ver con que se plantaron en la campaña, digamos, presentando personalidades, pero no relevando lo que es el proyecto político, que a fin de cuentas la gente puede decir, bueno, lo que pasa es que las elecciones no son tan racionales. Digamos, la decisión del voto sí, pero la gente, así sea, por titulares, por títulos, sí quiere entender más o menos de qué va esta propuesta, que tanto me conviene, ¿no? Entonces, eso pudo haber sido un elemento de debilidad a la hora de presentarse los demócratas o presentar la campaña presidencial de Kamala Harris, digamos, muchas personalidades, muchos artistas, pero ajá, ¿qué lleva eso en el saco, ¿A ¿no? dónde van y cuál ¿A es la dónde va? experiencia? Y el tema de, bueno, ¿cómo estamos rescatando Estados Unidos? Que a fin de cuentas era lo que se plantó Trump. De manera que te pudiera decir que si bien sigue siendo el mismo Donald Trump, probablemente un bocazas, como pudiéramos decirle, probablemente un tipo arrogante, fue menos arrogante y quizás más terrenal en ese sentido, ¿no? O sea, diríamos que, bueno, por su personalidad siempre se plantó igual, con el mismo estilo, pero creo que yo pudiera decir, y lo opino, digamos, lo suelto a la discusión, Claro. que fue mucho más conservador a la hora de hablar esta vez, y su discurso estuvo más estructurado y, bueno, presencia
la presencia, no necesitó de tantos artistas, sino una personalidad como Elon Musk, que bueno, está más asociado a un discurso de desarrollo, de evolución, de crecimiento, y que, bueno, y que sí se alineaba en su discurso con un proyecto político, a diferencia de los demócratas, ¿no? Totalmente, cuando fuimos por la parte no de retorno, sino política, pero obviamente eso es base de lo que uno analiza, ¿no? Sí, Ahora, no sé, lo que pasa es que también el marco referencial que uno puede tener de primera mano, y no lo estoy criticando, pero bueno, es evidencia y uno pivotea sobre eso, ¿no? sí. Empresarios tomando decisiones, no necesariamente es malo, pero los temas no sé si la palabra es corrupción, pero de transparencia, de cómo vaya, cómo, si bien no exceder las regulaciones, o en términos de regulaciones de manera que tranques el juego, pero tampoco ser tan relajado, ¿cómo se vería eso, no? Lo ético definitivamente es como lo más, yo diría que es como así este nuevo gráfico de palabras, yo creo que es el que resalta como la preocupación más importante Ujú, de, bueno, por un lado, por supuesto, quien se lo pone al gobierno, lo primero va a pensar es en lo ético. ujú. Tú vas a ser el mismo, tú vas a ser el mismo que toma las decisiones y además también vas a ser el inversionista. Eventualmente, cuando llames a una licitación para un tema espacial, ajá, te vas a presentar como, o sea, yo diría que el primer, valorando lo que sería el retorno, o más bien el riesgo, el primer riesgo es un Ujú, riesgo de reputación importante en función de, ujú. bueno, qué tan ético va a ser percibida o cuáles son los niveles de la escala ética, cómo va a ser percibida la toma de decisiones en temas donde se va a tomar, digamos, donde pudiera estar involucrado Intereses de Elon Musk, intereses de que, Elon que yo Musk, creo que ¿no? si lo hacen de manera transparente y abierta, pudiera ser incluso una capitalización adicional. Absolutamente. Y aparte, un ejemplo, y a mí me parece que sería excelente para otras economías, para otras jurisdicciones, por no poner un nombre, ¿no? Empresarios acercándose al gobierno para hacer el gobierno o el país grande nuevamente o avanzar. Porque yo pienso pues bueno, el beneficio debe ser finalmente para el ciudadano, ¿no? No debería ser para uno solo. Hay temas que yo, a ver, recuerdo haber escuchado en entrevistas de Elon Musk, incluso con unos de Arabia Saudita, algo así por el estilo, y no sé si estoy recordando o conectando cosas que no son, pero este personaje era uno de los personajes que decía, mira, aquí tenemos que proyectarnos en el tiempo y pensar cómo nosotros que estamos llegando a estos niveles de capitalización y tal, podemos ayudar directamente o aportar directamente a las poblaciones. Entonces, oye, eso pudiera ser también un retorno no solamente para él, sino también para la humanidad. A lo mejor es muy grande el concepto, ¿no? Sí, sí. No, interesante, interesante porque siempre partimos del prejuicio de, bueno, y tiene sentido, pues, ¿no? La historia te da Ujú. elementos, pero interesante, interesante ver, bueno, tener la oportunidad de un nuevo, digamos, de un nuevo involucramiento, ¿no? Efectivamente. Y más que eso, digamos, métodos de cómo hacer gobiernos transparentes. Yo creo que es una nueva oportunidad, porque es una preocupación que siempre vamos a tener. Innovación, disruptivo, las palabras. Absolutamente, absolutamente, absolutamente disruptivo. Yo creo que, bueno, vamos a ver, definitivamente, bueno, seguimos, digamos, sentados en los bleachers viendo la historia, este, pero definitivamente yo creo que aquí vamos a ver, bueno, vamos a tener muchas sorpresas, bien sea porque se cumplan, digamos, las expectativas catastróficas de Ujú. quien diga, opina críticamente, o bueno, o definitivamente ocurran este tipo de cosas, ¿no? El primer riesgo definitivamente, o el primer elemento es el tema reputacional y, digamos, cómo va a salir, digamos, librado Elon Musk una vez que termine todo ese periodo, su participación en la política en esta escala. Y bueno, definitivamente el gran reto político de los Estados Unidos bajo la nueva administración de Trump, creería que el gran reto es cómo hacer esto más transparente, ¿no? Digamos, la participación de un tercero, porque además, bueno, de alguna manera las alarmas están encendidas en esa dirección. Totalmente. Yo creo que hay percepciones positivas, pero también hay preocupación, ¿no? Sí. Eso es complicado. Tú sabes, y a lo mejor no es necesariamente un tema de retorno directo para el Elon Musk, pero a mí
bueno, no puedo dejar de pensar en el impacto de una persona que tiene impacto o que tiene ascendencia en una de las primeras economías, pues la primera economía del mundo, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento la palabra constructo social estuvo en conversaciones que nosotros tuvimos en la escuela y todo lo demás. Y después Yuval Noah sacó un libro de Total. Sapiens y todo lo Sapiens, demás. Y entonces echaba la libro. historia y yo decía, ah, estos son los constructos. Epa. Eh, y estamos hablando de un señor que se está montando que yo creería que si uno materializa en términos físicos los constructos, este señor está creando una serie de constructos Total, tecnológicos que están cambiando el mundo, ¿no? totalmente. Y yo creo que a lo mejor hasta el universo en algún momento. Pero tú sabes que ahí me preocupa y ese tipo de cosas, ese tipo de riesgos también afectan los retornos. Me preocupa y para mí el retorno es hacia la humanidad o hacia el mundo y tal y cual. Me preocupa es el impacto ambiental, extractivo, porque todos esos constructos, y uno lo ve hasta de la ropa, pues si eres un Así es. animalito, naciste y tú andas por allí, listo. Y, Mm. y desde el punto de vista de tu intercambio con la naturaleza, tú das, la naturaleza te da. No voy a entrar en detalle en qué le dan al animalito a la naturaleza, ¿no? Sí. Pero bueno, eso está No, allí. pero Pero desde el punto de vista del ser humano, todo lo que tú estás sacando para construir y para salir, estás saliendo, valga la redundancia, de aquí, de nuestro planeta. total, Entonces, sí, sí, te digo todo esto y estoy como encadenado, mm. porque parte de las regulaciones que han frenado avance de desarrollo, construcción de vehículos eléctricos y todo lo demás, han sido por impactos ambientales. Total, Entonces, total. uy, ahí se me prenden No, como no hay alarmas, duda que ¿no? el origen, no hay duda que el origen de la regulación tiene que ver, digamos, es una respuesta, digamos, política, pero política, digamos, en sentido de decisión De pública protección, claro. para proteger algún elemento luego de alguna irracionalidad. Y aquí debemos citar bueno, citaría yo a Zygmunt Bauman, quien ha trabajado el consumo, digamos, como ocupación Ujú, ujú. digamos, de su obra sociológica. Parte de la idea de que, bueno, es que el consumo, el hombre depende del consumo, el hombre, digamos, además a mí me da mucha risa porque yo uso siempre la referencia de Bauman para partir de la idea de que siempre creen, cuando estamos hablando de consumo, estamos hablando de una mala palabra, ¿no? Pero la Ujú, verdad, el consumo, como lo diría el mismo Bauman, es consustancial a la evolución del hombre, claro. ¿no? Entonces, definitivamente el mundo se ha hecho, el mundo que nosotros conocemos, que domina el ser humano, este ser humano, digamos que del cual formamos parte, este sapiens, en términos de Noah Harari, el se ha hecho a partir del consumo y a partir de darse cuenta de la racionalidad. Si nos queremos poner muy filosóficos, Ujú. incluso Hobbes, Ahí te dejo a sí, ti. Hobbes cuando habla del Leviatán, bueno, Ujú. precisamente el Leviatán es ese monstruo digamos, que se hace a partir de las regulaciones, de parar el tema, porque si no fuera así, pues bueno, la devastación era lo que seguía, ¿no? Es igual también eh, igual también que la idea de pacto social anda por ahí, ¿no? El pacto social no es una cosa que firmamos de Ujú. buena hermandad, sino que se genera, porque bueno, mira, si no llegamos al pacto, nos vamos a terminar extinguiendo, ¿no? Entonces, aquí el tema definitivamente es que es una dinámica, pareciera que estamos viendo una dinámica cíclica, ¿no? Donde, bueno, la regulación está empezando a jugar ese papel monstruoso el Leviatán y bueno, digamos, queremos avanzar un poco más. Y lo que tú dices es algo bien interesante, porque las empresas extractivas, digamos, que son satánicas, pues, satanizadas, mejor Sí, dicho. Sí, satanizada exacto, no suena. son satánicas, son satanizadas. Son satanizadas porque efectivamente, digamos, tienen un tremendo impacto desde todo punto de vista, no Ujú. solo el impacto ambiental, por los efluentes, por las emisiones, por la destrucción que hacen, digamos, que pueden Sí, generar por el cambio y la transformación del bioma, de la biosfera, de todo, correcto, ¿no? ¿no? De su entorno Ujú. morfológico. Y entonces, sin, Del terroir. pero, hablando en términos Hablando en lógicos, sí, términos exactos. sino también desde el punto de vista social y económico, ¿no? Ya la presencia de una industria en esta, bueno, genera migraciones, genera modificación de los estilos de consumo, impacta a las comunidades donde llega desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, eh,
también, sin querer pontificar, ¿no? Así como no Ujú, queremos satanizar, tampoco hay que pontificar, pero también, bueno, ha sido un estímulo a la respuesta, a construir respuestas, ¿no? A claro. construir respuestas. De hecho, tomamos cualquier industria extractiva y tienen el mejor discurso, los mejores trabajos, o en todo caso los trabajos más significativos con respecto a intervención en comunidades para desarrollar sus economías, todo este tipo de cosas, ¿no? Más allá que logren o no logren sus objetivos, en este sentido social, de Ujú. intervención, de sostenibilidad, eh, pues normalmente hacen el esfuerzo y han generado un conocimiento, ¿no? Bien o mal está el conocimiento allí, ¿no? Y no solo en ese término, sino también en los términos ambientales, digamos, quién ha desarrollado la mejor contención de contaminación de agua, bueno, la industria petrolera, por ejemplo, Ujú, ¿no? Entonces, pero producto de desastres, ¿no? claro. Entonces aquí ahí pudiéramos pensar que bueno, bueno, nos hemos ido por otro camino, pero Sí, no, pero está relacionado. A ver, pues, cuando te digo está relacionado es porque, y me quedo pegado con el tema de los carros eléctricos porque, o los vehículos eléctricos, porque mucha gente piensa que es una solución a, y espérate un momentico, para mí, y no es que la eso, solución sea única, pero para mí, por eso yo eventualmente hablo de más allá de la sostenibilidad. es así. Cuando tú te fijas en la naturaleza, si tú respetas la naturaleza, y lo vimos durante el COVID, durante la pandemia, los ecosistemas se regeneraban Absolutamente. absolutamente. Entonces, si tú desde la actividad empresarial, eh, tu foco tiende a respetar cómo se mueve la naturaleza, obviamente en lo que se pueda mimetizándolo, deberías de tener un menor impacto directo. Pero cuando te vas al tema de desarrollo de carro eléctrico, ¿qué implica eso? Las baterías de litio, o sea, Absolutamente. temas a lo mejor técnicos que yo desconozco, pero sí sé que generan preocupación, ¿no? Sí, te termina Entonces, y rendimiento positivo para él o en términos de negocio, sí, ajá, pero y en términos de rendimiento para, para, para todos, incluso para el mismo gobierno, si nos quedamos en Estados Unidos, porque todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de producciones, pues genera también desechos. ¿A dónde va eso? Es como complejo, ¿no? Porque sí, no es la sí, misma sí. cuenta que hablábamos a lo mejor al principio de cuánto subieron las acciones, 39, cuánto metió, 120 millones, de cuánto su fortuna, 200, no sé cuántos 39 mil millones, millones mil millones, correcto. de dólares. Entonces, bueno, el rendimiento nada más con el resultado de las elecciones fue positivo. Si no es hacia adelante, ¿qué tanto eso realmente se va a sostener? ¿Qué tanto eso va a impactar en el entorno americano y como primera economía en el entorno global, mundial? Yo me imagino que vecinos como directos en frontera, como está en México, deben de estar también pensando cualquier cantidad de Absolutamente, cosas, ¿no? absolutamente, Bueno, absolutamente. no sé, uno pudiera pensar Sí, 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 sí. Son muchos elementos, son muchos elementos, son muchos ojo, elementos. y hablando de cosas o de aspectos que a lo mejor nos pueden afectar a nosotros o a familiares nuestros con la gran diáspora que tenemos como venezolanos, Elon Musk es ¿de dónde? Él es Él es de Sudáfrica, sudafricano. Entonces, sudafricano, correcto, de exacto. Pretoria. Entonces, tienes unos personajes eh, inmigrantes pensando en eficiencia, Sí, en ese es un super desarrollar, dato, un super en, dato. oye, Ese es un superdato que acabas de traer porque el tema de el temor, o sea, cómo, porque ciertamente hay un discurso muy nacionalista con el tema de la migración ujú, y los migrantes de Donald Trump, pero este es un personaje que forma parte de la migración. Una migración distinta, hay un montón de sí, 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 matices sí, en ese sentido, pero además Estados Unidos definitivamente es un país de migrantes, ¿no? O sea, que ese claro. discurso allá, cuando uno lo ve desde acá, creería que uno no tiene la valoración completa, ¿no? Esto aquí es un tema de qué es lo que ves, solo estás viendo una parte, pero allá yo creo que hay un tema interesante porque él mismo es un migrante, ¿no? Finalmente, el tema del retorno siempre hay que estarlo evaluando, ¿no? Grandes ganancias que se tienen de un día para otro, mañana pueden cambiar y ser una inmensa pérdida. Entonces, yo creo que el tiempo dirá para Elon Musk en particular cuál fue el retorno. Y bueno, a ver, no puedo dejar de pensar en no solamente el individuo, sino en la nación, el continente y el mundo. Esperemos que el retorno finalmente sea positivo, pero va a haber que irlo evaluando día a día. Sí, yo rescataría a escala de conclusión, bueno, lo primero, como estás diciendo, y si lo queremos ver en el mero escala, digamos, financiero,
pues pareciera que hay un retorno positivo desde el primer día que se da el triunfo de las elecciones. Pero definitivamente aquí estamos haciendo una valoración un poco más allá de un indicador como el retorno sobre la inversión, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sabría cómo llamarlo. Interesante, aquí tenemos, digamos, ¿cómo se llama? Una materia prima Sí, desde el punto de vista académico, cómo construir esta valoración, un KPI de pero este tamaño. definitivamente desde el punto de vista cualitativo, estamos hablando de, bueno, los riesgos que están asociados con respecto a la reputación y, por supuesto, definitivamente yo creo que hay un reto en todo caso como retorno más importante, un reto a la ética, un reto a la política, digamos, a la política global, pero particularmente a la participación de actores empresariales en la Y política la y transparencia, la ¿no? transparencia que como ya lo conversábamos hace un instante, ¿no? Yo creo que ese sería como que los aspectos más importantes y que definitivamente hoy podemos evaluar una escala, pero esa evaluación, como valga la redundancia, debe ser continua, ¿no? Esa Totalmente. que no termina para ver finalmente qué es lo que va a ocurrir en ese Totalmente. Tú sabes que yo cierro muchas reuniones cuando hay temas de percepción o de perspectiva, sacando un billete de $1 y yéndome a la parte que dice in en God God we We trust. Trust. Así Yo es. creo que aquí la valoración la vamos a tener que, ahorita es positiva y la vamos a tener que ir viendo Que continuar en la viendo. medida del tiempo. Definitivamente, Pero porque bueno, bueno, la política también es dinámica y bueno, esto es lo que toca ver ahora. totalmente. Entre datos, Entre datos. Y bueno, como siempre es un gusto conversar contigo. igualmente, Mr. Angel. Siempre es un placer, aparte que uno aprende muchísimo. No todo el tiempo uno tiene la oportunidad de compartir temas de economía, temas de finanzas, temas empresariales con un sociólogo que tiene un background, bueno, como el que tú tienes, porque aterrizas muchas cosas desde el punto de vista sociológico, pero sin desconectarte de la parte empresarial. Entonces, a mí me parece fabuloso. No sé qué tan bueno sea eso, pero bueno, encantado, de verdad. Muchas gracias y bueno, igual contigo, Jorge. De verdad que tú eres una persona bastante centrada pues en temas, tu enfoque con B de bienestar y todo el material que vienes produciendo en ese sentido, pues también, digamos, va generando toda una visión crítica con respecto a muchas cosas y bueno, creo que hay que seguirte en ese sentido. Entonces, Muchas bueno, gracias. Yo creo pero que aquí seguimos, es entre así. datos. Entre datos y sumando en positivo, porque los que estamos aquí, pues bueno, eso es lo que debemos hacer. Compartir visiones que sean positivas y que con los datos podamos sumar. Así es.